A este momento se le llama el momento cumbre, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando hay un preso o algo que lo llevan a sentenciar. Cuando tiene que presentarse delante del juez, pues a eso se le llama muchas veces el momento ya donde se va a definir todo. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Ausencio Sosa Villa. Me dicen Antonio. Unos años atrás, y no se reían, me decían el lindo. Gloria a Dios. unos años atrás, ¿sabe? En verdad, mire, le doy gracias a Dios. El tema o ¿cómo fue que dijo él? De la celebración, ajá. Gocémonos, el logo fue que dijo alguien ahorita, como el logo, algo así. Pero yo, sí, el tema, gocémonos y alegrémonos porque el Señor ha sido fiel. Lo que nos da a entender a nosotros que siempre que nos gozamos y nos alegramos, algo tiene que haber sucedido, ¿verdad? Por algo debemos de estar motivados a celebrar y a alegrarnos. Yo no me alegro simplemente por los 37 años que celebramos hoy. Más me alegro porque en noviembre van a ser 30 años que en un altar que había ahí de madera, medio pequeño, yo le entregué mi vida al Señor. Casi 30 años. Y hasta aquí, con altas y bajas y problemas y dificultades, el Señor me ha sostenido. Y nunca he pertenecido ni me he congregado en otra iglesia, a menos que no haya sido enviado desde aquí. En eso, mis amados, hay bendición. Hay bendición. Y hoy me siento honrado por los hermanos que Dios tocó para que yo tuviera este privilegio de venir aquí a hablarle a ustedes de lo más valioso que hay sobre la tierra, que es la palabra de Dios. Y de eso yo vengo a hablarle. Así es que mire, quite su mirada de mí, hágase de cuenta que no soy yo que estoy aquí y esté preparado para que reciba la palabra que Dios tiene para usted en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Yo lo voy a invitar a ir al Evangelio según San Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un pasaje bien conocido. San Juan capítulo 7, verso 37, 38 y 39. Gloria a Dios. Manténgase alabando al Señor, que Él es bueno y siempre ha sido fiel. Alabado sea Dios. San Juan 7. Verso 37, 38 y 39. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pueden sentarse, acomódense. Gloria a Dios. Yo le he puesto como título a este mensaje la invitación de Jesús. La invitación de Jesús. Por ejemplo, aquí vemos una fiesta, es decir, una celebración. Una celebración. Esta celebración duraba 8 días. Era una de 3 fiestas especiales que se celebraban en ese tiempo, en el pueblo de Dios. Esta celebración duraba 8 días. Y era un recordatorio de cuando el pueblo de Israel vivió durante su peregrinación en el desierto. Es decir, por el desierto. Entonces, todos los años, todos los judíos que eran varones debían de asistir a esta fiesta. Se supone que allí había mucha gente y lo vamos a estar descubriendo más adelante. Esta fiesta pues era una fiesta bien importante. Entonces, Jesús había alimentado durante el trayecto de la fiesta. Jesús había alimentado, y ya esta historia la conocemos casi todos nosotros, como 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar las mujeres y los niños. Y había curado un paralítico. Entonces, esto despertó el interés en aquella gente que estaban allí en aquella fiesta. Se interesaron. Los judíos eran gente, no sé si todavía lo son, que les gustaba mucho leer y estar descubriendo cosas e investigando cosas, porque querían siempre darse cuenta de cómo eran las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta gente, en su afán, se pusieron a investigar. Y dijeron, por ejemplo, que Jesús no había venido de Dios y que estaba endemoniado. Y hablaron incluso de matarlo. Eso lo dijeron esta gente. Está ahí en el capítulo 7. Ahí, en los versos anteriores. Entonces, en los versos de 10 al 13, ellos analizan el carácter de Jesús. En los versos de 10 al 7, ahí, en el capítulo 7, se ponen y analizan el carácter de Jesús. Óigase, y cualquiera quisiera tener el carácter de Jesús. Cualquiera. Mire, a mí me agradaría yo tener el carácter de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Unos decían que Jesús era bueno. Otros decían que era un engañador. Es decir, no sabían directamente ni lo que era Jesús. Estaban confundidos. No sabían quién era Jesús. Pero algo bien importante, y es
que el carácter de Cristo era tan inmaculado, era tan santo, que para poder acusarlo tuvieron que buscar testigos falsos para que hablaran en contra de Jesús. Óigase, porque ni siquiera ellos que estaban como enfrentando a Jesús como enemigo de Jesús, no tenían de qué acusarle, pero querían, ¿verdad?, eliminar a Jesús. En segundo lugar, cuestionaban su doctrina. Ellos se asombraron, esto está en los versos de 14 y 18. Ellos se asombraron de la sabiduría que tenía Jesús, porque ellos conocían a Jesús, lo habían visto criarse desde pequeño, no lo habían visto ir a una escuela, ni siquiera juntarse a estudiar con los maestros de aquel tiempo. Y ellos se preguntaban y decían, pero ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Verdad? Nos ocurre a nosotros muchas veces cuando vemos cierta persona que Dios la escoge de la basura, ¿verdad? Y yo me identifico con esto, hombre sin letra, y parado aquí, hablándole a tanta gente como ustedes, importante, ¿verdad? Muchos con letras, preparados. Cualquiera se asombra. Pero en el Señor, mire, no hay casualidades ni hay nada imposible. Nada imposible. Nada. No importa cuál sea la necesidad que esté atravesando cada uno de nosotros. Para el Señor eso no es nada. Eso no es nada para el Señor. Al Señor la clave para ser bendecido de parte del Señor y lograr que Dios cumpla el propósito en cada una de nuestras vidas es creerle. Que Él cumpla el propósito que Él tiene en cada una de nuestras vidas. No lo que nosotros pretendemos que Dios haga con nosotros. Es creerle y dejar que Él obre. Entonces, bendito sea el Señor. Entonces, en tercer lugar, ellos cuestionaban la obra de Jesús. Cuestionaban la obra de Jesús. Y lo hacían en defensa de la ley. Ellos eran gente que querían como hacer cumplir la ley. No era que ellos la cumplían, no. Que le querían hacer cumplir la ley a los otros. Y en defensa de eso, porque ahí parece que ellos tenían algunos beneficios. En defensa de eso, entonces ellos cuestionan la obra de Jesús. Y era más importante para ellos que se guardara lo que era la ley. Por ejemplo, el día de reposo, que fue en ese día que Él sanó al paralítico. Era más importante que se cumpliera esa ley y que esa oportunidad que Dios le daba a aquel hombre de ser sano no se aprovechara. Para ellos era más importante. Sin embargo, tuvieron enfrentamientos con Jesús por eso. Todavía en estos tiempos que nosotros vivimos, hay personas que son capaces de dejar que un ser querido se le muera por no ponerle una pinta de sangre. Yo no sé si es malo o bueno, pero cuando uno se ve en el momento, uno tiene que decidir
¿verdad? Porque en realidad una de las cosas más grandes que tiene que tener el ser humano es la misericordia de Dios. Practicar lo que es la misericordia de Dios. Y aún mi vida, aún su vida, muchas veces usted tiene que ponerla por alguien. Eso se da ese caso. Hay momentos que usted ve que un hijo no lo quiere el Señor, se le va por una corriente de agua y mire usted sin saber nadar se tira a ver si lo pueden alcanzar. Y se va con él también. Porque mira, hasta que no se ve la verdad. Ahora, ese no es el tema. Vamos a seguir hacia adelante. En cuarto lugar, ellos cuestionaban el origen de Jesús, de los versos 25 al 31. Ellos sabían el origen de Jesús, ellos lo sabían. Esa gente eran gente que investigaban la Escritura. Y en el libro del profeta Isaías están todas las informaciones de cómo Jesús iba a nacer, cómo iba a sufrir y de dónde iba a venir Jesús y todas esas cosas. Ellos lo sabían. Pero ¿sabe qué le pasó a ellos? Una de las maldades más grandes que se puede hacer el ser humano sobre la tierra. Y fue no querer creer esa verdad de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y que de Jesucristo es el único Salvador del mundo. Y que Jesucristo es la única provisión de parte de Dios para el problema del pecado. Ellos lo sabían, pero no lo quisieron creer. Hoy también son muchos los que saben esa verdad, pero no han querido creerla. Y la saben, ¿verdad? Porque aquí creer significa confiar, practicar lo que tú crees. Yo creo que Dios puede suplirme a mí cualquier necesidad, pues yo la voy a poner en su mano, en su presencia y voy a esperar en Él, porque yo sé que Él me la va a suplir. Pero mire, muchas veces dejamos todo lo que concierne en cuanto a Dios y cogemos a hacer lo que nosotros creemos en nuestra mente carnal que es lo mejor. Y dañamos el propósito de Dios. A Dios hay que creerle y dejarlo que Él obre. Bendito sea el nombre del Señor. Esta gente no quisieron creer. Entonces, vemos aquí que el séptimo día de la fiesta era un día, como quien dice, yo diría más importante, ¿verdad? Porque era el último día de la fiesta. Ya el octavo día era un día solemne como para descansar o pasar balance o algo así, no sé bien, ¿verdad? Pero algo así. Pero el último día de la fiesta, entonces, entre la multitud, dice que ese día hacían sacrificio. Y los sacerdotes sacaban agua del estanque de Siloé y la traían al templo para ser derramada en el templo. Esto conmemoraba el agua que Dios le había dado en el desierto. Eso, ellos lo hacían en conmemoración a ese tiempo que Dios le suplió la sed que ellos tenían en el desierto, la falta de agua. Y Jesús entonces
Dice que mientras el sacerdote derramaba el agua, Jesús se pone de pie y clama. Imagínese usted la gente que había allí. Al oír la voz de Jesús, que quizás no había hablado en todo ese espacio, ¿verdad? Y Jesús se pone de pie. Es como que alguien de ustedes se ponga de ahí, se pare ahí a decir algo. Yo me voy a callar y yo sé que toda la congregación va a voltear la cabeza, ¿verdad? Esto sucedió allí con Jesús seguramente. Pero la palabra que Jesús le dijo fue, y la vemos ahí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Sed. ¿Qué significa sed para usted? Tener la garganta seca. Desear beber agua de esas que andan por ahí. O de la del río, algo así. Jesús no le está hablando a ellos de esa agua. No le está invitando a beber esa agua. En esa fiesta seguro que se hacían muchas cosas. Y habían gente que iban quizá por gozarse en la fiesta. Otros habían quizá por llevarle la cartera a un descuidado, ¿verdad? Otros iban quizá porque veían algo que les gustaba. O porque quizás no tenían que hacer en su casa. Déjame ir para allá, a despejar la mente un poco. Pero mire, en el Señor, vea, eso no se vale. Eso no se vale porque el Señor confronta. El Señor confronta. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y confronta al que le escucha. Y yo sé que ya a cada uno de ustedes el Señor le ha dicho algo en esta noche. A cada uno de ustedes el Señor algo le ha dicho en esta noche. Porque a mí mismo el Señor me habló mucho, mucho a través de esta escritura. Yo tenía mi mensaje preparado para traerlo aquí, de acuerdo a lo que yo creía, que se trataba de Pablo y Silas. Sin embargo, ayer tuve que dejar eso y ayer preparar ese mensaje anoche. Porque ese es el mensaje que el Señor puso en mi inquietud. Yo quiero que tú hables de esto. Y de eso yo le estoy hablando. Entonces, esta gente nunca pensaron que Jesús era la roca de la cual ellos habían bebido agua en el desierto. Ellos nunca pensaron eso. Quizá muchos de nosotros no sabemos que Jesús era esa roca que estaba allá en el desierto. Que Jesús era esa peña que fue golpeada para que botara agua. Ellos no se imaginaban eso. Pero tampoco se imaginaban que Jesús iba a ser agolpeado en la cruz, clavado en la cruz, muerto en la cruz, para que esa agua que nosotros necesitamos y que cada ser humano necesita para saciar su fe, su sed, fuera derramada. Ellos no sabían eso. Por ejemplo, el agua para tomar, ¿verdad? Si nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta, el agua para limpiar, ¿verdad? Para limpieza, que nos limpia. Si nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que la palabra es el agua que nos limpia a nosotros. La palabra de Dios.
Cuando escuchamos la palabra, la escudriñamos y la obedecemos, esa palabra nos va a guiar a puerto seguro. Y va a limpiar nuestra vida. Pero cuando nos tomamos esa agua que viene al ser humano cuando recibe a Cristo en su vida, que le abre su corazón, oiga, esa agua es la que cura, que sacia esa sed que nosotros tenemos dentro. El ser humano, hasta que no tiene esa agua adentro, hasta que no lleve esa agua adentro, que se llama Espíritu Santo de Dios, mire, acapara cosas, tiene cosas, reúne cosas, óigase, y siempre quiere más. Nunca se conforma con lo que tiene, por mucho que tenga. Pero cuando usted tiene esa agua que se llama Espíritu Santo dentro, usted aprende a gozarse con lo que tenga, sea poco o sea mucho. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso le agrada a Dios. Y al que hace eso, Dios lo bendice. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente viviendo cómodo, viviendo bien en su casa. Y de un momento a otro se le mete en la cabeza. Y hasta la casa la venden porque se van para qué sé yo a dónde. Óigase, eso es triste. Eso es triste. Eso es triste. Cuando por allá, aquí con toda la libertad del mundo, y por allá si salen a trabajar, a pasar trabajo en una factoría. Los que han ido a Nueva York saben de eso, yo no sé de eso, pero he escuchado mucho de eso. Alabado sea Dios. Un día me dice a mí alguien de que usted puede ir a Nueva York, ya usted puede viajar para Nueva York. Digo, yo ni de visita quiero ir para allá. Yo vivo aquí demasiado bien. El que quiera mandarme algo que me lo mande, y si no, que me dejen tranquilo aquí, que yo aquí estoy bien. Adorando a mi Dios y cantándole a mi Dios. Y hablándole a lo que puedo del Señor. Y reuniéndome con los hermanos. Porque oiga, hay un verso bíblico que ese lo he hecho mío todo el tiempo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, o algunos, sino congregarnos cada día más, porque el tiempo es malo. El tiempo es malo, mis hermanos. Entonces, tanto una agua como la otra es importante. Tan importante como es la palabra de Dios, como lo es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso nosotros debemos de escudriñar la palabra todos los días, a cada momento que tenemos tiempo, escudriñar esa palabra. Y dejar, porque esa es la espada del Espíritu. Sin la palabra de Dios, el Espíritu no va a obrar. Ahora, cuando la palabra, mire, está en función, el Espíritu vea, trabaja de a duro. Entonces, con el Espíritu Santo es saciada nuestra sed. Con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, ¿verdad? Nos da fuerza, nos purifica, nos santifica, nos hace vivir confiado y nos prepara para nuestro encuentro con nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo de Dios. Y debemos, como hijos de Dios, como creyentes, gente de fe, darle siempre esa oportunidad. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene de toda su plenitud. Porque son muchas la capacidad, los poderes, la sabiduría que tiene el Espíritu Santo de Dios. Son muchas. Y cuando nosotros podamos tener esa sabiduría, esa plenitud que tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros
seremos gente triunfadores, gente de bien, y estaremos preparados para nuestro encuentro con el Señor, que será pronto. Sea que nos vayamos de aquí uno por uno, ¿verdad? Porque nos sorprenda la muerte o algo. Pero mire, el Señor todo indica que de un momento a otro su iglesia se va de esta tierra. Y nosotros tenemos, mire, no que nuestra vida no esté puesta en cosas materiales, llámese como se llame, sino que nuestra mirada esté puesta en Cristo. En Cristo, en hacer la voluntad de Él. Así es que oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos. Permite, Señor, que esa palabra que en esta noche tú nos has permitido impartir, haga la obra, Señor, para la cual tú la enviaste en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, afirma nuestra vida en ti. Que nada ni nadie nos aparte de ti. Que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor. Obedeciendo tu palabra que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el único consumador de la fe. Señor, gracias te damos. Y si hay alguna persona aquí en esta noche que todavía no ha entregado tu corazón a ti, Señor, tócale. Hale valiente, Señor, porque tu reino solo los valientes lo arrebatan, Padre. Y permítele, Señor, abrir su corazón, Señor, y decir, yo quiero a Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén.